Buenos días a todos los que nos acompañan como cada miércoles en este podcast que se llama Dialogando con el Papa. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este video podcast. Gracias por acompañarnos miércoles a miércoles, pero sobre todo muchas gracias por compartir con esas personas que ustedes creen que este mensaje puede servirles de algo para su crecimiento espiritual y para su ayuda en la vida de fe. Hoy nos acompaña el Padre Freddy González. Padre, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, Nacho, con la bendición de Dios, bien, acompañando esta realidad parroquial y bendecido con un muy buen hermano en el ministerio y también con todos ustedes como agentes pastorales. Muchas gracias, Padre, por estar aquí acompañándonos en este podcast Dialogando con el Papa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque hace parte de este ciclo de catequesis del Papa Francisco sobre el Espíritu Santo. Y hoy el Papa Francisco ha decidido tocar uno de los frutos del Espíritu Santo y es el fruto de la alegría. La alegría Correcto. Como fruto del Espíritu Santo. Me parece que es muy interesante este fruto, ya que se avecina el tiempo de la Navidad, que es un tiempo de precisamente que Tiempo de alegría. Se caracteriza por la El alegría. Adviento significa la preparación para la gran alegría del creyente, del cristiano, que es el nacimiento del Hijo de Dios encarnado en el vientre de María Santísima. Muy bien, Padre. Entonces vamos a hacer lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, que fue la lectura que inspiró la catequesis del Papa. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes la reconozca todo el mundo. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus peticiones a Dios orando, suplicando y dando gracias. Y que la paz de Dios, que supera todo lo que el hombre puede pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. En este momento escuchamos las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría. A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo, puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio, contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, de modo particular a los miembros de ESNE, El Sembrador
y les agradezco su labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. El próximo domingo vamos a empezar el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, entonces, después de haber escuchado esta catequesis del Papa Francisco, hay unos elementos muy importantes a tener en cuenta, a resaltar allí de esta catequesis sobre la alegría como fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entender muy bien que un fruto es algo que se da. A mí me llamó mucho la atención cuando el Papa Francisco mencionó en su catequesis que los frutos son un resultado de la colaboración, de la gracia de Dios por medio de ese Espíritu y la libertad del hombre, ¿sí? Cuando nosotros en libertad dejamos obrar el Espíritu Santo en nuestra vida, es ahí cuando podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo. Sí, al respecto dice el Santo Padre algo al iniciar su discurso en lo siguiente: es el Señor el que la concede a quien se la pide. Por consiguiente, la alegría como fruto del Espíritu Santo surge del encuentro del creyente con aquel que es eternamente el amado, nuestro amado, y ese es Jesucristo. Y es en esa relación de intimidad con el Señor, es la profundidad continua, permanente, en ese vínculo afectivo que tenemos con Dios, en la persona de Cristo, que se suscita por sí misma, como acción del Espíritu Santo, la alegría. Y de esta manera, la fe que ilumina nuestra realidad nos permite vivir un estado gozoso, permanentemente en alegría. ¿Sabe, Padre, que es a partir de ahí donde podemos darnos cuenta que, como es una constante en la catequesis del Papa Francisco, nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que creemos que nos pertenecen a nosotros o que su fundamento y causa están nosotros mismos, no es así? Es decir, la alegría tiene su causa en Dios, en el Espíritu Santo. Es Él quien nos la da, no somos nosotros quien decimos de un momento a otro, bueno, voy a proponerme a estar alegre y entonces las cosas van a cambiar y vamos a estar alegres y no más. No, porque hay situaciones en la vida que, si bien son difíciles, pues también emocionalmente nos dan duro. Entonces, en esos momentos nosotros no podemos decir que vamos a manifestar alegría frente a las adversidades. Naturalmente uno se sentirá abrumado, se sentirá triste, todas estas emociones y sentimientos que sentimos frente a lo que vivimos diariamente. Sin embargo, y ahí es donde está la novedad, podemos encontrar que a pesar de esas situaciones difíciles, esas adversidades, siempre tenemos la oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que nos permita experimentar esa alegría. Sí, correcto, Nacho, con lo que dices. Importante lo que dice el Santo Padre. Cuando dice la alegría en el Espíritu, es la alegría de Jesús, que nos ayuda a afrontar las ambigüedades, las tensiones y las preocupaciones de la vida misma. En esa realidad entendemos que la alegría no es un acto subjetivo de la persona humana, ¿sí? Es más que eso. Es desde el misterio de la fe, es desde la relación con la fe, es desde el encuentro permanente con Jesús que brota la alegría. Esa alegría que nos permite interpretar, aprender a transformar las realidades, asumiendo consigo las realidades difíciles, de tal manera que en medio de las tensiones, de las angustias y preocupaciones, entendemos que es la acción de la fe, en la alegría, en la esperanza y en la caridad, donde nosotros la aprendemos a abordar de una manera distinta. Le mostramos un rostro distinto, ¿sí? Y con este sentido podemos ir caminando lentamente cada situación adversa, cada preocupación, cada angustia, cada situación difícil. Y es allí donde vamos sencillamente surfeando, navegando en medio de las turbulencias, pero es la fe, es el amor, es la relación en la oración, es el vínculo fuerte con el Señor quien nos permite sostenernos y salir a flote
a todas las preocupaciones que día a día se nos presentan. Pues sí, Padre, solamente es a partir de la fe donde se puede experimentar esa alegría en medio de las adversidades y dificultades de la vida. Es muy difícil decirle a una persona que está pasando un momento difícil, y voy a poner ejemplos concretos, una enfermedad terminal, un cáncer, una situación de injusticia, ¿sí? Qué sé yo, tantos ejemplos que podríamos poner que no nos permiten experimentar alegría. Decirle a esas personas estén alegres en medio de esa adversidad es muy difícil, y seguramente de buenas a primeras no lo van a estar. Pero cuando nos acogemos a las promesas de Jesús en su Evangelio, y viene a mi mente en este momento las bienaventuranzas porque es darnos cuenta de que nuestra alegría y nuestra felicidad tiene que ser algo que trascienda las realidades de este plano terrenal. Por eso el Papa Francisco decía y hacía referencia a San Agustín en esta catequesis también, porque el ser humano está llamado a algo más allá, ¿sí? Encontrar su plenitud no solamente en las cosas terrenales, sino también en eso que podemos experimentar desde el Espíritu, que nos permite vislumbrar lo que es el reino de Dios. Y estos son momentos muy propicios para empezar a experimentar eso, porque estamos terminando el año litúrgico, en la última semana del año litúrgico, donde encontramos unos discursos escatológicos en la liturgia de la palabra, pero también vamos a empezar un tiempo que es el tiempo del Adviento, que también es un tiempo que nos fortalece en la esperanza, ¿sí? Y yo creo que es la esperanza de poder experimentar ese reino de Dios que nos llena completamente de alegría y plenitud. Muy bien, Nacho, lo que acabas de decir es muy cierto. Por eso el Papa ratifica que hay que saber diferenciar los dos tipos de alegría. La alegría que da el mundo, ¿sí? Que es esa alegría subjetiva, propositiva, que viene desde un voluntarismo del cual la persona se esfuerza, intenta esmerarse, mostrar un espíritu alegre, jubilar. A la misma vez esa alegría está impregnada de cosas, de alegrías parciales, de la mundanidad, de la vida misma, que son destellos. Y lo otro nos invita a mirar la alegría desde el espíritu como una realidad hacia la plenitud. Dios, que es la fuente de la alegría, nos llama también a volver a Él, a retornar a Él. Por ello utiliza las palabras de San Agustín, que mi alma no descansará plenamente hasta que llegue a ti. Es entonces en ese ejercicio donde el creyente experimenta su alegría, donde es la vinculación de la persona, de la voluntad, de la conciencia, de la libertad de la persona, en ese encuentro pleno con Cristo que crea relación, que crea alianza, que crea pacto de eternidad, que permite simple y llanamente decir, este gozo que siento yo es el gozo pleno al cual estoy llamado a vivir, aunque sea también en algunos momentos parcial, implica que hay una trascendentalidad, es decir, nos lleva a una plenitud máxima, y esa plenitud máxima simple y llanamente es descansar en Dios. Por consiguiente, mis queridos hermanos, hay que aprender a vivir los momentos de la historia humana. Cada quien tiene que aprender a aceptarse, a reconocerse dentro de sus contextos. Pues como bien lo acaba de decir Nacho, la vida humana es diversa, tiene diferentes matices, diferentes etapas. Hay días donde la vida nos va a confrontar, nos va a amenazar. La vida misma va a llegar a sus límites a través de enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, conyugales, problemas con hijos, donde aparecen las adicciones, quiebras económicas, etc. A cada una de ellas hay que darle su intensidad, hay que darles sencillamente su discernimiento, pero acompañados con la alegría, con esa esperanza unida a la fe y a la caridad, lograremos salir adelante.
¿sí? La vida misma acompañada de Dios es posible eternidad, gozo y alegría en el Señor. En ese orden de ideas es que podemos entender esta invitación que nos hace el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Importantísimo eso, porque, como lo decía el Padre Freddy, la alegría que nos da el Señor no es la alegría que nos da el mundo. Les repito, estén alegres, que la bondad de ustedes la reconozca todo el mundo. El Señor está cerca. Bueno, que también esa esperanza de estos tiempos que se vienen, que es el tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad, próximamente el año de jubileo que tendremos, el año jubilar que es la esperanza, el año del jubileo de la esperanza, ¿sí? Nos permita experimentar esa alegría, es la alegría que el Señor nos da, ¿sí? Que esa sea nuestra esperanza durante todo este año y que podamos de verdad experimentar desde ahora esa alegría de los que esperan en Jesús, esa salvación eterna. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Una vez más, recordarles, compartan este video, este podcast con todos sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, seres queridos. Hagamos que este mensaje, que no es del Padre Freddy, que no es mío, que no es ni siquiera del Santo Padre, mensaje que es del Espíritu Santo de Dios, llegue a tantas personas que lo pueden necesitar. Padre Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Unas últimas palabras y nos regala su bendición. Muchísimas gracias por la invitación. El Padre Luis Alberto no pudo estar porque tuvo que salir para otras actividades. Simple y llanamente lo que dice el Papa Francisco. Hay que pedir la esperanza, hay que pedir la alegría, y eso se hace en la oración. Y hay que ser dedicados en el encuentro con el Señor, no desistir, perseverar en la realidad misma de la oración, de la vida cristiana, de la autenticidad, y entender que la alegría es un tiempo también de esperanza. Dios los bendiga, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.